Buenas tardes a todos. Muchas gracias por estar aquí. Las presentaciones de libros, bueno, siempre es un poco una lotería, pero en cualquiera de los casos creo que la cultura es algo absolutamente necesario, ¿no? Respecto al libro que presentamos hoy, Senda de Lealtad, de Félix Alonso Holguín, yo personalmente me he encargado del trabajo de muchas de las partes del libro, desde corrección, diseño, encuadernación, impresión, plastificado. Yo, en cada uno de estos libros que están aquí, yo los he tocado, yo los he manipulado y he querido hacerlo yo personalmente simplemente por una cuestión de cariño, ¿no? Entonces, como digo, creo que lo único que no he tocado de este libro ha sido la guillotina y la maquetación, y en todo lo demás mi mano está aquí. Segunda novela de Félix Alonso Holguín, después de Alfil Blanco, Peón Negro, una novela además prologada por Manuel Cerdán, autor de la novela Lobo adaptada al cine. También, quiero decir, a nivel periodístico es alguien que ha cambiado muchas cosas en este país. Estuvo también con el tema de los GAL, con lo cual, si para mí es un orgullo tener un prologuista, periodista de tal talante, imagino que para Félix lo es más, ¿no? En cuanto a los personajes, como protagonistas, realmente es una novela muy coral, ¿no? Hay un abanico muy amplio: Suso, Markel, Pablo, Lola, Marco Antonio, o Catón también, hermano de Fran, que es, el personaje por el que surge toda la novela. El propio Fran, María, todos son operativos de la Guardia Civil que actúan inicialmente sin permiso con el fin de encontrar a Fran, que está secuestrado. Como en toda novela policíaca, hay protagonistas y hay villanos. En este caso, los villanos son Greco, Gargamel, Sonar, Topo y Clara. Estamos ante una novela de acción donde descubrimos diferentes aspectos del modo operativo de los servicios de inteligencia dentro de la Guardia Civil. Una novela con un ritmo vertiginoso, quiero decir, es una novela de acción. Emilio, te van por ahí al portero. Estará abierto, seguramente. Sí, no, es que se cierra la puerta. Es una novela de acción de principio a fin, es decir, para aquellos que les guste la novela policíaca y la novela policíaca de acción, es realmente como estar presenciando una película desde la primera a la última página. De hecho, la parte de la persecución y el seguimiento es absolutamente crucial. Yo creo que es el gran nudo de la novela. Quiero decir, si hablamos de los cánones clásicos de presentación, nudo y desenlace, el gran nudo es ese seguimiento, ¿no? Hay una parte más complicada, ¿vale?, que es la relacionada con Fran, porque hay, digamos que a Fran, como está por aquí el hijo de Félix, pues tampoco quiero mencionar. Ahí está, sí, Félix. Eres tú. Entonces, pues por eso digamos que va a haber una serie de cosas que no voy a decir, ¿no? Pero a Fran le complica mucho la vida, ¿no? Y realmente él es el motor de toda la historia, y su búsqueda
es, bueno, digamos que el motivo por el que todos los personajes se encuentran a escondidas para buscarlo, ¿no? Por primera vez en los textos de Félix encontramos un sentido del humor muy peculiar, un humor ácido, inteligente, nada chabacano, sino un humor muy trabajado donde, bueno, o sea, yo se lo contaba mientras corregía la novela, de vez en cuando le mandaba mensajes y bueno, o sea, hay momentos en los que estaba corrigiendo y me moría de la risa delante del ordenador con ciertas frases o ciertos fragmentos, ¿no? También hay una evolución gigantesca, no es una pequeña, mediana ni gran evolución desde Alfil blanco, peón negro hasta Senda del altar. Es como digo, o sea, una evolución crucial, ¿no? Del primer al segundo libro. El narrador ahora, desde mi punto de vista, se vuelve un narrador muy profesional, ¿no? Y de hecho no hay que leer más que el prólogo de Manuel Cerdán, donde además dice: Alonso Holguín ha conseguido una gran novela y si sigue por este camino, sin duda alguna puede convertirse en uno de los autores de referencia de la novela de intriga española. Y eso solo es un fragmento, pero si leéis el prólogo y explicáis y entendéis por qué y cómo nos cuenta la cantidad de libros que le envían al cabo del año y lo saturado que está y que realmente que nos cuenta cómo hay muy pocas novelas que le llegan, pues eso significa que a lo mejor deberíamos empezar a tener muy en cuenta a Félix desde ahora, y es verdad, o sea, y lo entiendo porque, como digo, o sea, he trabajado mucho en la corrección, o realmente de corrección, o sea, chorradas, ¿no? Tonterías de cursiva, sobra esta cursiva, o aquí le meto una coma más, y si le meto una coma más cambia un poco la respiración y tal, pero, o sea, tonterías, ¿no? No quiero decir, no es una novela bueno, que haya odiado por la cantidad de correcciones que he tenido que hacer, o que haya hecho una labor casi de negro, como ya he hecho en correcciones de otros libros de otros autores, cuyos nombres no mencionaré, ¿no? O sea, en ese sentido, como digo, básicamente han sido cursivas y 4 cosas más, ¿no? Luego, en cuanto a la jerga, hay una jerga muy específica dentro del libro. El narrador utiliza una jerga de los servicios de inteligencia. Utiliza unos términos muy especiales, que además otros autores de novela policíaca desconocen, pero vamos, o sea, y ni a miles de kilómetros serán capaces de acercarse a ello, simplemente porque no han estado allí, ¿no? Entonces, bueno, tanto que si, como decía, seguimos con ese sentido del humor, porque, como digo, o sea, me ha sorprendido mucho con... Bueno, Félix es como es, ¿no? Es un tío muy serio. Sí, y tu padre también. Pero, o sea, de vez en cuando tiene un sentido del humor que, bueno, hay que conocerle para entenderlo, ¿no? Pero en esta novela en concreto, si hablamos de ese sentido del humor, y bueno, le mandé un SMS un día, le dije: necesito que me mandes ya un texto de contraportada, porque si no pondré lo siguiente. Y lo siguiente sería: un equipo secreto de verdes, tras colocar 2 garrapatas en coches milicos antes de entrar en un donut, denuncian en el garito de los azules la desaparición de un hermano que está ASP. Si os cuento esto, no entendéis absolutamente nada, ¿verdad? Pero cuando leáis la novela, sabréis lo que significa. O sea, en ese sentido, como digo, utiliza una jerga tan interna que
bueno, que como digo, solo lo puede, quiero decir, solo lo puede utilizar alguien que, digamos, ha estado muy cerca. Siguiendo con el sentido del humor, que como digo, es algo que me ha sorprendido tanto que hoy no me importa saltarlo. Hay una serie de momentos dentro del libro que es la melodía del móvil de uno de los personajes, María. O sea, están en momentos delicados, momentos en los que tienen reuniones o están hablando de cómo van a conseguir una serie de elementos para llegar a alcanzar su objetivo, y de vez en cuando suena ¡que viva España!, ¿no? ¿Vale? Y que viva España es la melodía que tiene María en su móvil, tiene la canción de Manolo Escobar. O sea, es que tiene momentos de verdad que no tienen ningún desperdicio, ¿no? Luego, bueno, tengo aquí un par de fragmentos, igual, referidos al sentido del humor. Catón estaba a su lado, sin que la iluminación de los faros del coche llegaran a alumbrarlos a los dos. Rodeó los hombros con el brazo izquierdo y condujo a Suso hasta la acera protectora tras el coche. «Largo, mariconas», dedicó el conductor del coche al pasar. Estallaron los dos en risas. «¿Y si se baja?», preguntó Suso. Pues hacemos mamá a ese tipo. Vamos a decir tipo. ¿Vale? O luego otro de los fragmentos también que me hizo reír muchísimo, y dije, es que esto lo tengo que mencionar cuando presenté el libro. Dice: «Quizá la serpiente hubiera engañado a Eva, según la alegoría bíblica de los católicos. De hecho, Pedro estaba plenamente seguro que de haber existido María, el propio Ovidio se hubiera tragado la manzana, el árbol y masticado todo sin hacer el mínimo ruido, queja o desplante». ¿No? Entonces, en ese sentido, tiene una serie de pinceladas, ¿no? Así como aparentemente muy ligeras, pero que dentro de una narración y dentro de una trama tan compleja, es como que te hacen reír donde estés. Quiero decir que es un libro que puedes estar leyendo en el metro o leyendo en el tren y te vas a reír tú solo, y la gente te va a mirar y va a decir, ¿pero qué le pasa a ese señor o a esa señora, y por qué se ríe tanto, ¿no? Bueno, pues y estos solo son ejemplos, que hay muchísimos más, ¿no? Entonces, bueno, pues como digo, nos encontramos en una novela donde el autor, que no el narrador, sino el autor, tiene muchos conocimientos sobre los servicios operativos, pero sin desvelar demasiado su modus operandi. Yo pienso que lo que él cuenta es lo justo, digamos, que lo que él sabe o lo que él quiere contar, ¿no? Y eso, insisto, que es una novela de acción absolutamente trepidante, donde el nudo es esa persecución o seguimiento en el centro de Madrid de los secuestradores, con un enorme despliegue de medios y, bueno, y aparatos que hemos visto en múltiples películas americanas, que piensas, bueno, pues estos son los americanos que se inventan esto y tal, pero no, o sea, esos aparatos realmente existen, ¿no? Luego la lealtad, siguiendo un poco el título. La lealtad es otro de los grandes motores del libro. La lealtad frente a la corrupción. La corrupción de estos días que vivimos, donde la corrupción está absolutamente generalizada, pero en este caso es la corrupción dentro de los cuerpos del orden, no solo los políticos. Entonces, como digo, en ese sentido me gustó porque, bueno, pues son los tiempos que vivimos donde todo, en fin, donde todo está bastante podrido, ¿no? Entonces eso se ha extendido la corrupción se ha extendido entre partidos políticos, directores de la SGAE,
O sea, director tras otro, uno tras otro, está corrupto. ¿Qué significa? Que cuando tocamos dinero ajeno o dinero público, dinero que no es nuestro, pertenezcas al grupo que pertenezcas, da igual, el ser humano tiene una capacidad de corruptibilidad impresionante, ¿no? Entonces, bueno, pues en ese sentido también creo que es uno de los ejes centrales de la novela, el leitmotiv, ¿no? Porque en este caso se filtra a las fuerzas de seguridad del Estado. Es una novela de ficción, pero ¿por qué no? Podría ocurrir también, ¿no? Y cuando algunos personajes se corrompen, emplean cualquier medio para conseguir sus fines y justificar sus actos. Ya cerrando, la amistad también. La amistad es uno de los grandes elementos de la novela, ¿no? La amistad entre hermanos, ¿no? De hecho, hay un fragmento que también leo muy breve que dice: la amistad entre hermanos se basa no en los buenos momentos, donde aparecen miles de padres de una victoria, sino en los duros momentos de las derrotas, cuando se conocen a los huérfanos que deja el mando en su vida para preservar una calamitosa carrera. Y luego ya para concluir, bueno, ya es quizá un aspecto menor, ¿no? Pero el vino y la buena comida también están presentes, al igual que en la novela anterior, Alfil blanco, peón negro, quizá más en la anterior. Aquí ya son pequeños detalles, ¿no? Y Félix sabe muchísimo de vino, y sin embargo, vamos, yo no sé si ha bebido alguna vez vino, pero yo pienso que si ha bebido vino bien poquito o nada, ¿no? Entonces, bueno, eso es algo curioso y que me llama mucho la atención, pero esas discusiones que tienen una serie de personajes sobre distintos vinos, que si este es mejor, que si este es peor, ya en la anterior novela me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues un día tengo que hablar con Félix para que me dé una charla sobre enología y demás, pero no, resulta que él no bebe vino, ¿no? Y entonces eso es lo que más me sorprende, porque, quiero decir, la manera en la que te lo cuenta, dices, oye, pues mira, a lo mejor tengo algo que aprender, pero bueno, eso es otro tema, y si él quiere después que os lo explique. Y bueno, por mi parte, nada más. Ahora voy a dar paso a Gabriel Monte, a quien presentaremos la semana que viene también aquí en la Asociación de Escritores y Artistas Españoles, también con una novela policíaca. Gabriel conoce muy bien la novela de Félix. De hecho, cuando Gabriel me presentó a Félix, pues eso, 2 años y pico, me dijo, bueno, Félix tiene ahora una novela y tal, que bueno, tú ya valoras si te gusta o no, pero la segunda parte está todavía mejor. Eso significa, pues eso, que hace ya cosa de 2 años él ya tenía conocimiento de esta novela que presentamos hoy. Y le doy toda la razón a Gabriel, porque de una novela a otra, Félix creo que ha crecido mucho, ¿no? Así que bueno, pues por mi parte nada más, y doy paso a Gabriel Monte. Gracias.